¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos como siempre en el acertado punto de llevarles a ustedes la información desde muy tempranas horas de la mañana y a continuación los análisis pertinentes de temas importantes del país. Sin duda alguna, la muerte, el fallecimiento del Papa Francisco trae consigo una serie de reacciones a nivel mundial que van desde reconocer su paso como peregrinaje que ha tenido dentro de la Iglesia Católica, como también de todos aquellos aspectos relevantes que han dado paso para ser analizados en estos 13 años de pontificado. Hoy vamos a hablar un poco sobre su imagen, su legado, sobre todo ese trabajo de herencia que deja para una iglesia que ha venido desde luego teniendo grandes desafíos, como es el caso de la Iglesia Católica. Tema muy importante esta mañana, le invito a usted a que me acompañe. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires en 1936, fue elegido papa el 13 de marzo del 2013 tras la histórica renuncia de Benedicto XVI. Se convirtió en el primer papa latinoamericano, el primero no europeo en más de 1200 años y el primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro. Su elección marcó un antes y un después. Escogió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, el santo de la pobreza, y desde el inicio cultivó una imagen austera, sencilla y profundamente humana. Lo dije ya en otras ocasiones y lo quiero repetir como algo que es verdad y es cierto. No se olvide. El diablo entra por el bolsillo. Hijo de inmigrantes italianos que huyeron del fascismo, Bergoglio fue ordenado sacerdote en 1969. En los años 80, sus sermones comenzaron a destacar por sus críticas abiertas a la desigualdad social y a la falta de acción del Estado argentino frente a la pobreza. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Durante su papado, Francisco enfrentó con valentía el escándalo de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. En 2019, impulsó reformas profundas, endureció los protocolos contra la pederastía y abolió el secreto pontificio, una medida histórica que rompió décadas de silencio institucional. Sin embargo, también fue blanco de críticas. Su papel durante la dictadura militar en Argentina fue cuestionado por sectores que lo acusaron de no proteger a sacerdotes perseguidos por el régimen. A lo largo de su vida, Francisco negó haber actuado con complicidad. Defensor férreo de la vida, rechazó el aborto categóricamente, calificándolo como un crimen. Se opuso a la ordenación de mujeres como sacerdotes, aunque también pidió una iglesia más inclusiva. Fue claro al señalar que los templos deben dar la bienvenida a todas las personas, sin importar su orientación sexual. Pero para profundizar sobre el impacto de la muerte del Papa en la Iglesia, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo. Gracias, Jonathan, por poner en perspectiva parte de esa biografía que envuelve el trabajo de 13 años al frente del papado. Francisco Bergoglio, vamos a hablar acerca de todo ese trabajo de peregrinaje que ha tenido, de conducción de la Iglesia Mundial, la Iglesia Católica. Hoy me acompaña nuestro buen amigo el Padre Edwin Baños, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Padre, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Ernesto, buenos días a todos los que nos sintonizan. El Papa ha muerto, pero la Iglesia vive. Esto lo hemos estado viviendo nosotros cuatro veces ya en esta de 1950 para acá, con el Papa San Juan XXIII, Pablo VI, San Juan Pablo I, San Juan Pablo II, Benedicto XVI. Quiero decir que la Iglesia sigue.
esos datos que han dado ustedes previo, son datos bien humanos y que de repente se pueden constatar, pero hemos de llegar a una conclusión. Lo difícil que ha de ser estar en la silla de un arzobispo y lo más difícil estar en la sede de Pedro. Hablamos del Papa Francisco, ya un anciano con 88 años, que el Señor ha llamado a su presencia, toda una vida entregada a la iglesia, desde muy pequeño ya al seminario con la Compañía de Jesús, en todos los cargos que ha tenido tanto en la Argentina. Por cierto, los argentinos un poco molestos porque el Papa nunca fue a su patria, pero él lo dijo: 76 años he estado con ustedes y ahora me debo al mundo. Y otro punto que elemental, porque este programa es para hablar precisamente sobre su personalidad, sobre su biografía. Él decía: no quiero también que mi imagen, mi persona sea politizada, decía. Por eso es que también era otro de los segundos argumentos que le escuché decir en más de alguna intervención del por qué, cuando le preguntaban que por qué no iba precisamente a Argentina, ¿no? Se refirió precisamente a eso respecto de su patria, y es que hemos de comprender que el Papa es jefe de Estado y es también el representante de toda la Iglesia Católica en el mundo. Entonces, cuando él va a un país, no solamente llega a encontrarse con los obispos, sacerdotes y fieles, sino que es de norma entrar con todo el protocolo de un jefe de Estado, y eso es lo que él quería también evitar a su llegada a Argentina. Así es. Decía anoche en una conversación que sostuve con algunos también panelistas, deja un gran legado, pero también una gran tarea pendiente. ¿Cómo se podría colocar eso para ser analizado? Sí. Un gran legado, pero también muchas tareas pendientes. Sí, quizá lo puedo ver en un primer momento porque el Papa Francisco vino a cambiar, a revolucionar o a terminar de revolucionar la persona del papado, con muchas cosas que él se quitó. Y voy a decir de encima, que traían mucho peso. No solamente si pensamos en haberse quitado la tiara, que ya esto venía desde muchos años antes, esa era la triple corona que llevaba el Papa. El Papa Francisco, por ejemplo, ya no usa los zapatos rojos. El Papa Francisco ya no lleva su pectoral, por ejemplo, plateado, ni se lo cambió. ¿Y eso qué significa? ¿No significó un acto, voy a decirlo así, perdón, no quiero entrar, si es un acto de rebeldía o de convicción de querer no hacer lo que se venía haciendo, sino hacer algo diferente? Yo pienso que es lo segundo, es convicción de él. El Papa Francisco lo que predicaba, lo vivía. Y luego lo hizo estando allí en el Vaticano, ¿no? Por ejemplo, él en Argentina no vivía en el Palacio Episcopal. Él en Roma no vivió en el Palacio Apostólico. Él en Argentina, en la Arquidiócesis de Buenos Aires, no usaba vehículos para transportarse de un lugar a otro. Iba en el tren. Un BMW, recuerdo que fue una eso mismo cuando llegó a Roma. No quiso andar en vehículos lujosos, sino que dijo: el que yo voy a usar debe ser uno que pueda adquirirlo, un empleado de aquí. Un Ford Fiesta creo que usaba, y también un Kia. Y en ese andaba siempre. Entonces, yo pienso que no es rebeldía, es la convicción que él tuvo. Por ejemplo, oportunidad. Yo pienso, ¿no?, que un papa puede decir: voy a los países más grandes o voy a los países donde la iglesia es mayoritaria, o sea, los fieles son mayoritarios. Y él optó
exactamente por lo contrario, ir a aquellos países donde la iglesia tiene menos porcentaje de fieles y quiso encontrarse con ellos. Llegó a países de África, pero también de Europa, donde hay mucha necesidad y el Papa quería estar ahí. Me llama la atención la decisión de haberse quedado en la casa Santa Marta. El Papa Francisco no quiso ser nunca ni un sacerdote, ni un obispo, ni un papa aislado. Fue el primer papa extranjero, si lo queremos ver en la tradición del pontificado, ¿no? Que en su mayoría fueron siempre europeos o italianos. Bueno, el último fue Joseph Ratzinger, ¿verdad? Que fue alemán. Pues teníamos también a Juan Pablo, que era polaco, creo que pues, eran contados, pero este era el primer papa latinoamericano. Fue un acto muy significativo de todo un proceso de elección de tradición marcada milenaria de la Iglesia, 2000 años. El primer papa extranjero y el menos extranjero. Sí, ¿verdad? Porque es hijo de italianos también, ¿no? Papa del fin del mundo, trajeron al Papa del fin del mundo, o sea, así se le conoce, fin del mundo siempre se le llama Suramérica, ¿no? Ajá. Chile y Argentina se hacen llamar así fin del mundo, ¿no? Así es, sí, ciertamente el más lejano, pero el menos lejano a su vez, ¿no? De padres italianos que en su momento emigraron para Argentina. ¿Tuvo que enfrentar sectores ultraconservadores de la Iglesia que posicionaron temas tajantemente no tratables, no abordables, no cambiables dentro de la doctrina misma de la Iglesia? En el interior, por ejemplo, su postura frente a la globalización, su postura frente al medio ambiente, frente al tema de la migración últimamente, ¿no? Sí. En el interior de la Iglesia yo lo que veo es una riqueza, ¿no? Y los papas han tenido la oportunidad también de rodearse de cardenales extendidos por todo el mundo, cada uno con su propia realidad, y esa riqueza hace que uno vea algunas cosas de un punto, otros de otro, pero cuando ya nos ponemos a hablar, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando vamos a la fidelidad del mensaje de la palabra de Dios, es lo que tenemos. El Papa Benedicto XVI, o sea, él mismo fue el que trabajó en el año 1992 el Catecismo de la Iglesia Católica, o sea, un texto que está tan firme en la doctrina, pero nos vemos 15, 20 años después, incluso ya con cambios que hay que hacerle, porque en aquel momento no se vieron. Y entonces sí, con el Papa Francisco nos vamos del Concilio Vaticano II a nivel universal, si nos vamos con los documentos de Aparecida a nivel latinoamericano, que es lo que él más conocía, y ya nos vamos 25 o 50 años después, es lógico que se necesiten cambios. Actualizar una iglesia. Efectivamente, y él los impulsó. Es lógico que siempre tenga esas voces. Yo no las llamaría disonantes, sino voces que necesitan el Papa para tomar una mejor decisión. ¿Qué línea cree usted va a seguir o debe de seguir la Iglesia Católica ahora con su muerte y el proceso Camarlango, que tiene que mantenerse mientras se elija un nuevo Papa, en primer lugar? El tema del celibato sigue siendo un punto, digamos, neurálgico dentro de esto. Me gustaría que habláramos de todo esto desde la perspectiva de cómo él sentaba su postura. De hecho, fue un acérrimo crítico, se le fue en contra en pedir perdón, en denunciar precisamente todos los abusos sexuales que han habido cometidos por algunos, ¿verdad? Así es. Sacerdotes. Interesante ese punto. Voy a hacer una pausa y regresamos.
Bueno, y esa calidad, como siempre, la ponemos de manifiesto a esta hora de la mañana para invitarles a ustedes a que tomen café rico, el café perfecto de la mañana. Y ahora porque rico también es calidad. Así que buen provecho también a nuestro invitado de esta mañana que está degustando un rico café. Definitivamente lo es. Gracias. Continuamos con el padre Edwin Baños, sacerdote y comunicador, haciendo una recapitulación de los 13 años de pontificado del Papa Francisco y ese legado, ¿no?, que nos deja. Le decía de que qué línea seguirá hoy a su criterio bajo esos argumentos, ¿no?, que tuvo que enfrentar y marcar pasos diferentes a cómo una iglesia venía teniéndolos, pero a su llegada fueron de alguna manera tomando otro giro, como usted bien lo describe, en temas como, por ejemplo, que mencionaba, pobreza, migración, pedir perdón por los abusos de algunos malos sacerdotes, ¿verdad?, especialmente con niños jóvenes. ¿Qué línea seguirá la iglesia? Primero, hemos de saber que a la iglesia la guía el Espíritu Santo. Segundo, el Papa no es dueño de la iglesia, él es un servidor. Y lo que hemos visto en la historia, que esto es lo más importante, es que llega el Papa el mejor Papa en el momento que más se necesita. Después de un San Juan Pablo II, haber llegado un Mario Bergoglio hubiese sido, no les quiero decir, qué revuelta a nivel mundial y también dentro de la iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo nos regala a un Benedicto XVI, al cardenal Joseph Ratzinger, un papa con esa tranquilidad, serenidad, una cabeza tan amueblada. No vamos a estar nosotros, pero hay que esperar unos 100 años, 150 años, para que sepamos la calidad que ha sido el Papa Benedicto XVI. Y desde el año 2013 el Espíritu Santo nos regala a un Papa Francisco que nos trae un recordatorio, pero ya renovado y con otra manera de ser, de San Juan Pablo II. Ese es el que nos ha dado. Ahora, si nosotros quisiéramos tener desde ya como esa inquietud, esa pregunta, ¿qué papa vendrá? Si bien pudiésemos señalar algunos nombres e incluso de los puntos donde podría ser, la certeza que debemos tener es que tendremos el papa que el Espíritu Santo nos quiera dar. Interesante porque se habla de nombres. Es normal esto como un proceso de selección, elección, de preferencias Lo que pasa es que el Papa Francisco, también otros papas, como que se ocupan, y debe ser así, como en promover ciertos liderazgos. Voy a mencionar 3, sin ninguna pretensión de nada. Es más, es la toma de pulso que se ha hecho en una encuesta en los Estados Unidos, y se habla, por ejemplo, del cardenal Prieto Parolin, que es el actual secretario de Estado. Sería una continuidad de alguien que conoce muy bien el trabajo. Si está ahí es porque es una persona muy de confianza del Papa Francisco, con una manera muy abierta en su obrar. Se habla también del actual cardenal obispo de Boloña, siempre italiano, que el Papa nombró para estas negociaciones entre Rusia y Ucrania. Igual, un cardenal, digamos, de una diócesis menor, pero también con ese mismo espíritu del Papa Francisco. Hay 2 africanos, ¿verdad? Creo que dentro de ese mismo... El cardenal Sara, ¿verdad? Suena también. Y el otro es el cardenal
un cardenal de Filipinas, el cardenal Glass, creo que es, o Glass, también muy joven, pero con una experiencia bastante grande. ¿Requisito menor de 80 años? ¿Parte del proceso de selección? Sí, menor de 80 años tienen que ser los que votan, los que entran ahí. En todo caso, el techo es mayor, es 80 años, creo. Sí, ¿no? así es. Pero hay un techo también como requisito. Para papa. Para papa, ¿no? Lo que pasa es que como ya está la norma de que menores a 80 años son los que entran y tiene que ser la elección de los que están internos, entonces ya eso delimita en que tienen que ser menores de 80 años. Solo son 235 cardenales los que eligen. ¿Cuál es el proceso de elección? ¿Y cómo está el tema del celibato? Que fue un punto que a él también él fijaba ciertas posturas, ¿no?, sobre este tema, sí, padre. Lo que sucede, Ernesto, es que el celibato es en el rito latino. Eso quiere decir Roma. Pero la Iglesia Católica en el Oriente son sacerdotes que se casan. Hay sacerdotes que se casan, pero con un requisito. Esto es muy importante. El diácono y el sacerdote pueden casarse antes de ser ordenados presbíteros. Y una vez se casen, ya no pueden una vez se ordenen, ya no pueden contraer matrimonio. Ese es uno de los requisitos. Y lo otro es que no pueden llegar a ser obispos. Obispos solo son célibes. Por eso es que en el oriente del país la Iglesia Católica tiene muchos, o la gran mayoría de obispos son religiosos, porque son los que desde el inicio tienen los votos de pobreza, castidad y obediencia, y también llegan con celibato. Entonces son ellos los que normalmente llegan a ser obispos. Entonces esa regla es en el rito latino, en el rito romano. Debemos ignorar o ponerle atención a todos estos, comentarios populares que se generan alrededor de la figura que es el último papa para el fin del mundo que hemos tenido, o el que se elige, o un papa de color. Sí, bueno, son dos cosas, Ernesto, a las que yo no son supersticiones. Sí, ¿no? Que no les presto ninguna atención. Tiene que haber, desde luego, muchas profecías, tiene que haber, de luego, ir viendo siempre el futuro. Pero vean ustedes, Estados Unidos ya llegó un presidente negro, el presidente Barack Obama, que ahora llegue a ser papa, sucesor de San Pedro, alguien del continente africano o de raza negra, todo será bendición, todo será para continuar adelante, todo será para que nosotros crezcamos y avancemos. Por tanto, no son cosas a las que nosotros deberíamos de prestar atención. Porque eso es parte de que veamos un poco ese método de elección. Hay una reunión, hay un cónclave que se le conoce, ¿verdad?, como tal, de cardenales, ¿verdad? Es el cardenal Camarlengo, el actual Kevin Joseph Farrell. Joseph Farrell, sí, que es el Camarlengo. El que ha dado en estos momentos. Que es el sustituto pro tempore, por decirle palabras más, palabras menos. Así es. Camarlengo, así es. ¿no? Es el que queda encargado de la iglesia. De la administración. Una vez muera el Papa. Es él el que convoca, de hecho ya convocó a todos los cardenales. En nuestra época suelen estar todos ya para el funeral del Papa, y hay normas de 2 semanas después, o sea, hablan de 11, máximo 15 días para que ellos entren a la Capilla Sixtina y comiencen las votaciones. Se trata que pueden ser 4 votaciones al día, 2 por la mañana, 2 por la tarde. Es norma también, Ernesto, que a los 3 días, si no hay elección de papa, tienen un día de descanso,
y ya está por norma también que si llegan a 8 días votando y votando y no hay una elección, no hay humo blanco. Y eso humo blanco, explíqueme un poquito más allá de lo que podría creer cualquiera, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo es? Sí, mira, o sea, tiran sus... las papeletas. Sus papeletas. Pero hay un químico que echan. O sea, si solo echan las papeletas, el humo es negro, ¿no? Pero si ya le ponen el químico, entonces ya sale humo blanco para dar esa señal. Pero este dato es importante. Si a los 8 días ahí no está, hay mire, elección, una imagen. Ahí está el humo negro. Ese es humo negro. Ahí hay solo papeletas, humo blanco, ahí ya lleva el químico. Ajá. Entonces, el dato este es importante, Ernesto, que si a los 8 días no hay elección de papa, lo que hacen es reducir a los más votados y ya de esa manera sacar el nuevo papa. A ver, el tiempo se nos está yendo. Deja un gran legado también para el país. Fue quien impulsó y canonizó, tuve la oportunidad y el privilegio de dar esa cobertura en vivo, en especial por primera vez en la historia de la televisión salvadoreña, una transmisión especial en vivo, en directo, que tuvo Grupo Megavisión. Sí. Desde la Plaza San Pedro tuve la oportunidad de tener ese galardón de transmisión, y fue muy interesante ver toda la, digamos, toda la historia que rodea a Monseñor Romero, y que fue precisamente muy bien exaltada por el Papa Francisco. Un gran legado a El Salvador. Ernesto, no tuvimos el privilegio de contar con la presencia del Papa Francisco en el país, pero el Papa Francisco ama mucho a los salvadoreños, nos ha amado mucho, y cuando tengamos esa noticia, no sabemos cuánto, de la presencia del Papa Francisco cara a cara a Dios, una futura canonización, contaremos con una intercesión muy especial. De hecho, ahí hay una imagen, ahí está una imagen, mire, que por ahí anda preciosa, también, ¿no? Digamos, en redes, ¿verdad? Donde están ambas imágenes, ¿no? Señalemos detalles. O sea, ha sido el primer papa que nos ha dado el decreto de un santo, el primer santo salvadoreño. Ha sido el primero en nombrar un cardenal salvadoreño, y nos ha regalado también la beatificación de 4, el padre Rutilio Grande, el padre Cosme Espesoto, Nelson y el otro joven. Son 2 laicos y 2 sacerdotes. Y voy a contar una anécdota, Ernesto, cómo el Papa Francisco le dijo a un obispo, no voy a decir el obispo que me lo confió, pero cuando hubo la primera elección del presidente Bukele, el Papa Francisco le dijo, bueno, han elegido un musulmán, le dijo. Sí, pero es lógico, el Papa está bien informado. En aquel momento salió mucho en los medios de comunicación cuando el entonces candidato estuvo en la asamblea, fue a orar, y entonces lo cuento de manera anecdótica. O sea, el Papa sí estaba muy informado de todo lo que pasa en el país, aquí en El Salvador, y qué grande, porque también se fijó para darnos esos grandes privilegios con el primer santo y el primer cardenal. ¿Será largo las exequias? ¿Cuántos días se le dan? Son 4 días, normalmente los 4 días, pero pueden prorrogarlo 2 más. Interesante. Y en nuestras iglesias, Ernesto, quiero recordarlo, muchos sacerdotes ya estamos programando misas para orar por su eterno descanso, y esperaremos a que sean las exequias en Roma para poder celebrar la misa ezequial por él. Ok, interesante. Muchas cosas más que hablar. Vamos a tener tiempo para hacerlo y resaltar y destacar todos estos aspectos que, como lo decía muy bien al inicio del programa, gran legado, pero también tareas pendientes que se dan dentro de ese mismo contexto de analizar
el papel de la Iglesia Universal, el papel de la Iglesia Católica. Padre, gracias nuevamente por su disponibilidad de poder compartir sus puntos de vista con relación a temas como el que hemos abordado este día. Gracias. Gracias a ti, Ernesto, por la invitación, y oremos por el eterno descanso del Papa, y oremos también por el nuevo Papa, que primero Dios pronto lo tendremos. En los próximos 30 minutos, el desempeño del turismo en nuestro país desde la perspectiva de la ministra del ramo, Morena Valdés. Quédese con nosotros, regresamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a nuestra segunda parte del programa para saludar a la ministra de Turismo, Morena Valdés, que nos acompaña esta mañana para darnos un balance de las actividades de turismo turísticas que hubo durante el periodo vacacional, el grado de afluencia que fue muy significativo y aspectos muy importantes que hicieron resaltar el momento especial que vivimos los salvadoreños. Ministra, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, aquí nuevamente, lo prometido es deuda. ¿Te recuerdas que dijimos que íbamos a venir a hacer un balance? Así que aquí estamos. Contarte que del 12 al 20 de abril recibimos alrededor de 139,000 visitantes internacionales. ¿139,000 visitantes internacionales? Superamos la meta. Nosotros habíamos estimado récord, ¿no? 135,000 visitantes, crecimos más que el año pasado. Ahí estamos viendo precisamente las cifras, en la anterior exactamente. Y aquí lo importante a destacar precisamente en esta lámina es que el 43% fueron nuestros hermanos guatemaltecos, 24% de nuestros hermanos hondureños y un 23% de Estados Unidos. Es decir, ahora de verdad nuestros vecinos nos vinieron a visitar, estábamos llenos de acento guatemalteco, sobre todo en la zona de La Libertad. Ahí podemos ver también mucho guatemalteco. Su top 1 ha sido Surf City La Libertad. Siempre para ellos es como mejor venir a las playas de la Libertad, de Surf City, que obviamente ir a sus propias playas. En algún momento colapsó el ingreso, ¿no? En el tema. Vi que tú pusiste ahí cosas del tráfico. Sí, precisamente por eso, porque todos se vinieron y se concentraron en estas playas. También fueron a los pueblos de la Ruta de las Flores, a varias playas también del occidente del país, y los hondureños fueron a las playas del oriente del país. Y el común denominador tanto de los guatemaltecos como de los hondureños fue el centro histórico. O sea, independientemente iban a la playa, un día lo dedicaban para ir al centro histórico. Así que el centro histórico fue el número 1 en turismo nacional. Por ahí vi que tenía la gráfica, para ver si nos ayudan. Nos ayuda a conocer más ese dato o a plasmarlo. Lo cierto es que en el portafolio aspectos importantes. Centro histórico, playas y el oriente, que también entiendo que todo el sector, tras haber sido inaugurada toda la zona de Puntamango, mucha visita, ¿no? Sí, también ahí de hondureños. Bueno, veamos las gráficas, es decir, Honduras superó ahora a Estados Unidos en cuanto a visitantes internacionales. Eso quiere decir que tuvimos muchos hondureños también en toda la zona oriental, pero no solo en las playas, sino que también, por ejemplo, en los pueblos. Ahí está, 24% los hondureños y un 23% de nuestros hermanos de la diáspora, y también residentes en Estados Unidos. Recordar también que tenemos justo en las semanas iniciales de abril tuvimos el torneo de surf del CT, que también nos traen otros tipos
grupos de visitantes que estuvimos precisamente en Punta Roca, que fue un gusto recibirlos ahí en Punta Roca. Ajá, sí. Que todos opinaron que el outfit había sido el mejor, así que felicidades. Felicidades, Ernesto. Bueno, para mi esposa, porque ella fue la que me vistió. Entonces hay que darle un reconocimiento también. Entonces, y en Semana Santa entonces se concentró Guatemala y Honduras en precisamente playas, pueblos y centro histórico, y ahora venimos precisamente después de todo este auge de turismo que tuvimos en Semana Santa, venimos a partir del 25 de abril con un nuevo torneo de surf, vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso, porque yo tengo el corazón partido, pero también en el occidente del país hubo mucha afluencia y hay mucha afluencia también de guatemaltecos, ¿no? Así es. Especialmente en la zona de Los Cóbanos, Salinitas, en el caso de Barra Santiago y toda la parte de esa zona, ¿no? Costa Azul. Eso es bien importante decirlo, que los guatemaltecos, su top 3 de visita fueron sobre todo Metalío, ¿verdad? O sea, La Libertad, pueblos de la Ruta de las Flores y centro histórico, pero obviamente también fueron mucho a las playas que tenemos en el occidente, el occidente del país. Que son bellas playas. Y la Ruta de las Flores, ¿verdad? Todos los pueblos que les encanta. Por cierto, Los Almendros, que sigue siendo un boom. Qué playa más preciosa, virgen. Y qué bueno que la han intervenido desde el punto de vista de reserva natural para cuidarla muy bien a partir de el ingreso, ¿verdad? Del ingreso ¿verdad? Así es un área natural protegida que es administrada por el Ministerio de Medio Ambiente y que obviamente también nos ayuda a poder potenciar todas esas áreas y cuidarlas sobre todo, ¿verdad? Así que ahora el gran reto siempre es el tema de la basura, que eso lo pasamos diciendo siempre en todas las entrevistas, y lo cultural que debemos de cuidar. Fíjese que siempre que usted viene tratamos la manera de articular la parte, digamos, estadística con lo práctico del turismo, ¿no? Claro. Y es una conversación que nos lleva a mucho en confianza a identificar a quienes nos están viendo. Acaba de tocar un tema muy importante, ministra, que tiene que ver con el tema educacional, el tema de la basura. De verdad, créanmelo, el país tiene mucho que dar. Tuve la bendición de visitar en Usulután Norte, cerca de California. Y me etiquetó. Sí, el río Santa Anita. Sí, ¿verdad? Un saludo a Carlitos, que fue nuestro tour. Sí, que es donde están los nacimientos de agua, ¿verdad? Que potabilizan y se traslada, se distribuye para varios municipios importantes. Ahí hay unos nacimientos. Pero una cosa preciosa, bueno, ahí estaba esa que lo hago siempre para resaltar lo bello que tenemos, las cosas bonitas que tenemos en el país. Pero sí me entristeció muchísimo ver cómo muchos de los que estaban ahí también dejaban basura, ¿verdad? Y nada cuesta, nosotros cocinamos y todo, y llevamos nuestra bolsa y recogimos y dejamos limpio ahí la zona. No quisimos seguir con lo demás porque era inmenso, pues, ¿verdad? Pero ahí hay un gran reto, creo, y eso ya no es de gobierno, ya no es papá gobierno, eso no es papá somos cada mamá Morena Valdés, no, somos salvadoreños y tenemos que cuidar el medio ambiente. Sí, y esa es una de las cosas que luchamos todos los días. Bueno, ahora con la nueva autónoma Andrés, que nos ha ayudado muchísimo, por ejemplo, en toda la zona costero marina, con la recolección de desechos sólidos, a quienes agradecemos, pero justo ellos en su promoción, precisamente, y en su publicidad dice, yo puedo seguir recolectando los desechos, pero si tú los sigues tirando a la calle, no siquiera a los destinos turísticos, sino que en la calle, en tu propia casa, etcétera, es difícil poder tener un país limpio. Así que a toda la ciudadanía les pedimos más educación, por favor, no botemos la basura en cualquier lado. Para eso están nuestros basureros. Fíjate que, por ejemplo, en Punta Roca, que estuvimos precisamente en el CT de la WCL, ahí no tenemos basurero, pero cuando entran, yo te comentaba a ti que se le dan las reglas, ¿verdad? Aquí no puedes dejar basura, no hay basureros, pero llévate tu propia basura. Exacto. Y nos funciona muy bien, por ejemplo. Lo mismo en Los Almendros, la playa de Los Almendros, ahí en Los Cóbanos. Pero tenés que hacer toda una sensibilización. Que hay cierta como especie de restricción. Reglas, sí, perdón, es la palabra correcta. Normas. Reglas. Y la mayoría de personas la cumplen porque llevan y dejan aquello limpio. Pero así debería de ser. Así debería ser en todos los sitios turísticos. Pero los municipios también, las alcaldías deberían, en este caso, o los distritos, ¿verdad?, a los cuales se sitúa. Porque yo preguntaba en el caso del río Santa Anita, que porque ni un tan solo
botadero o recipientes para depositar la basura. Ninguna intervención de esa naturaleza. O ningún, por ejemplo, señalización en donde te dicen que tiene que haber reglas, normas. Y allí debería de... Yo preguntaba qué pasó con la alcaldía de acá, que creo que es Alcaldía Norte, me decían ausente todo. Pero entonces eso es lo que tenemos que ir luchando. Exactamente. Y no solo esperar que, como bien dices tú, ni el gobierno, que la papá alcaldía, gobierno o mamá Morena Valdés lo venga a hacer. Hay muchas ADESCOs, que las asociaciones de desarrollos comunales, que se organizan y trabajan por sus comunidades, o muchos comités de desarrollo turísticos que trabajan también por sus zonas aledañas. Yo creo que es bien importante la organización que podamos tener en nuestros destinos turísticos. Migración, que ya medio me comentaba de los ingresos, que la facilitación de los ingresos, de la movilidad que se ha tenido en las fronteras, el resultado del campeonato del surf y del que viene, ¿no? Hablamos de eso cuando regresemos. También se tiene previsto una actividad también. Varias actividades tenemos paralelas al torneo de surf. Cuando regresemos, ya les vamos a invitar a todos. Nosotros seguimos de vacaciones acá. Bueno, seguimos trabajando para que usted tenga buenas opciones para el Nos vamos a la pausa. Sí, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El resultado del campeonato del surf fue un gran evento que expuso al país también, como siempre, en una ventana al mundo. El grupo Megavisión tuvo la oportunidad de estar ahí y vimos realmente que se mueve muchísimo el concepto o la marca El Salvador. Es ahora un país diferente, un país que tiene un alto potencial turístico. Cuéntenos un poquito sobre esa experiencia, lo que viene y por supuesto también cómo está el tema de la facilitación migratoria, que creo que es un punto bien importante. Bueno, importante decirte que de parte del gabinete del gobierno, el presidente Bukele y específicamente el gabinete turístico, siempre ha estado 24/7 para poder hacer realidad este tipo de eventos de turismo deportivo, y ya los torneos de surf es una tradición. Sé que en la semana vas a estar recibiendo, si no me equivoco, al director de torneos de Surf City, también atletas que van a estar en el próximo torneo de surf, que es de longboards. El longboard es la tabla grande. Tabla larga, sí. Exactamente, ahí estamos viendo de Surf City El Salvador Pro. ¿Cuándo va a ser esto, ministro? Esto va a ser, estas tomas son del que acaba de pasar, que estuvimos precisamente. No, pero el nuevo que ustedes. viene es... El nuevo, pero lo que quiero decirte que miras estas olas que son de Punta Roca, es un perfecto recorrido de esa ola, por eso es una ola perfecta y por eso se hacen los campeonatos de clase mundial ahí. Y obviamente también hace un tubo, porque fondo de roca, ahí en Punta Roca, bueno, te fijaste todo lo que tenemos ahí y cómo lo estamos preservando. Es bien importante decir esto, que estamos cuidando la ola también, porque sabemos que nuestro valor diferenciador es la ola, y obviamente para hacer campeonatos de surf. Quiero entender mejor eso de estamos cuidando nuestra ola. Estamos cuidando nuestra ola porque en el sentido de estar viendo de manera de que no afectar todo el entorno que tenemos aquí, esto es bien importante, y por eso precisamente en Punta Roca, si te fijaste, es una intervención que se está haciendo con mucho cuidado. Obviamente este ya es un sitio turístico público y que obviamente también, ahí lo decíamos siempre, que pueden llegar las personas a pasar, pero con ciertas a pasar el día o un espacio, pero con ciertas reglas. Entonces esa ola es diferente a la que a la que tenemos, por ejemplo, en el Sunsal, o diferente a la que tenemos incluso a La Par, en La Paz. O sea, esa es la gran riqueza natural que tiene el país. Entonces tenemos que cuidar también toda la infraestructura. Ahí está, Surf City El Salvador is Award, Longboard Championship. Así es, este es del 25 de abril al 1 de mayo, este también es abierto al público. Decirles que nosotros tenemos, así que igual que en Punta Roca, en el Sunsal hay un espacio para precisamente. Este viernes. Sí, este viernes. Aquí no paramos, ahí estamos, seguimos de corrido. Sí. Y
importante decir que nosotros en nuestro Instagram y en nuestro Facebook de Surf City, ahí van a poder ver este tipo de afiches y está precisamente un QR para que ustedes puedan ubicarse y puedan llegar. Es abierto al público. Entonces, sí, es internacional, más de 144 atletas de longboard de diferentes países. ¿Siempre en Punta Roja? No, este es en el Sunsal. Y entonces después del Tunco. Okay. Entonces iba a haber un espacio específico en donde adecuamos precisamente para que el público pueda ir a ver, pero también vamos a tener actividades paralelas, porque esto es importante, ¿verdad? Justo aquí, previo a que entráramos, ya alguien aquí del equipo nos decía que iba a participar en la carrera de 21K. Sí. Paolo Ernesto, ahí exactamente. Vamos a tener una carrera, eso es este fin de semana. Además vamos a tener yogas en la mañana y en la tarde. Además de eso, jiu-jitsu, que es algo que tiene que ver muchísimo con el surf. Además de eso también, hoy incluso ahí están todas las yogas, va a haber una sesión de danza con Factor X y Eric García. Es decir, cada día vamos a tener una cosa diferente. Ahí está el Beach Jutsu, yoga con varias profesoras que tenemos tanto en la zona costera como aquí en San Salvador. Vamos a tener también un día de un DJ, y aquí está la Surf City Run, que va a ser el 27 de abril y que les invitamos a que ya se inscriban, porque ya Paolo ya está escrito. Ya Paolo ya está escrito. También está otra sesión de yoga. Esto tiene mucho que ver también con el estilo de vida de los surfistas, ¿verdad? Entonces también eso todavía lo esperamos confirmar hoy. Vamos a tener un desfile de Smoda de Conamiper, lo tuvimos ya en el muelle turístico, en un nuevo muelle turístico. Sí, vi que estaba entonces ahí ahora ya los equipos se reúnen para ver si lo podemos hacer también en el transcurso de esta semana. Promoviendo la mano de obra salvadoreña, ¿no? Porque eran artesanales. Y además también el surf tiene que ver mucho con esto, con el tema de textil y obviamente de artesanos, y gusta mucho para los surfistas que vienen. Mire, se van a sentir celosos, nos vamos a sentir celosos también del oriente del país, que se tiene para la continuidad de todo ese gran, digamos, espacio abierto con esta carretera de Punta Mango para los próximos días también. Bueno, nosotros esperamos que final de año ya estemos listos para llevar un torneo de surf también a Punta Mango. Ya estamos precisamente preparando. Hay buenas olas también, entiendo. Punta Mango es parecido a la calidad de ola que tiene Punta Roca, como para que tengas un ejemplo. Sí, un parámetro, ¿no? Bien. Y además tenemos las flores, que se parecen mucho a lo que tenemos probablemente en la parte de la zona costera de La Bocana y del Sunsal, con la diferencia que todas las playas del oriente del país no son fondos de roca, sino que son fondos de arena. Son planas, ¿verdad? Porque Punta Mango sí tiene fondo de roca, pero siempre tiene la arena que predomina. Entonces, obviamente, esto es definitivamente una de las cosas que también más valoran, no solo los surfistas, sino que los turistas. Por ejemplo, por eso tenemos esos datos, que los hondureños prefirieron ir a las playas de Oriente, porque obviamente les quedaba más cerca primero, y segundo, ya tienen posicionadas las playas de Oriente porque es más una recreación familiar. Entonces, definitivamente es parte de todos los esfuerzos que estamos haciendo, y hoy precisamente también recordarles a todos los salvadoreños que en este longboard de la ISA, que es la Federación Mundial de Surf, tenemos a 4 atletas que van a estar participando: Amado de Jesús, Claudia, Cindy y también Henry. Entonces, para que apoyemos también a nuestros atletas nacionales y que de verdad estemos orgullosos de todo lo que estamos haciendo también, no solo para atraer este tipo de eventos de turismo deportivo, sino que para promover el deporte en nuestros jóvenes. Un aspecto importante que resaltar es el tema de, decía, la facilitación migratoria, ¿no? Que creo que al final el tema del aeropuerto facilitó nuevas terminales, nuevos aspectos ahí para el ingreso. No solo el aeropuerto, también, por ejemplo, en Semana Santa la facilitación que se dio en las fronteras terrestres fue fenomenal. Felicitar al director de migración y obviamente a todos los equipos de aduana también, que facilitan mucho el turismo, y también ahí precisamente vemos la activación que tuvimos también en las fronteras tanto de Guatemala como de Honduras. Le estábamos recibiendo a nuestros turistas con un recuerdito del Salvador. Ellos decían, por eso es que vengo a El Salvador, y casi todos te decían a la playa, por ejemplo los guatemaltecos, y siempre todos decían queremos ir a ver lo que ha pasado en el centro histórico. Como digo, el común denominador
patrocinador de todos, independientemente que Sol y Playa siempre va a ser primer lugar a la hora de hacer turismo, porque venís a buscar precisamente ese Sol y Playa en Semana Santa que siempre predomina. Sí. Siempre el centro histórico fue uno de los que más mencionados precisamente. Me dicen que fue full, completo, ¿no? Sí, Centro histórico. Sí. El turismo nacional, el top 1, lo ganó el centro histórico. ¿Se vieron los resultados del otorgamiento de la medalla de oro de los Estados Unidos? A eso quería llegar yo con el tema migratorio, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos, y no solo para Semana Santa, sino que estamos viendo también un mayor interés en viajar a El Salvador. Ajá, en Estados Unidos para elevar la categoría. Exactamente, que ya es categoría 1. Entonces, estamos trabajando precisamente para poder también focalizarnos en otros mercados, como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia y Suramérica, que son turismos que son turistas que obviamente gastan también más cuando vienen a un destino, porque se quedan más tiempo, porque obviamente no van a venir por una semana, sino que van a venir por una semana o 2. Esto es importante decir, que estamos haciendo atracción también de estos visitantes, y eso lo estamos haciendo en conjunto con varias instituciones del Gabinete de Turismo. Conclusiones, recomendatorios y para poder resaltar lo que viene, porque ya el tiempo se nos agotó. Sí, qué rápido. Bueno, decirles a todos que cuidemos nuestros destinos turísticos siempre, no botemos basura, de verdad, eso es clave. Recordemos también que ya viene la época de lluvia, así que va a ser importante que tengamos todos nuestros sitios limpios y obviamente también nuestras casas, porque todo lo que viene de la ciudad se va a nuestras playas, a nuestros ríos, a nuestros lagos. Además de eso, invitarlos a ese torneo de surf de Lombard en el Sunsal del 25 de abril al 1 de mayo. Pueden chequear nuestra red social de Surf City, en donde estamos colocando todas estas actividades paralelas que también estamos haciendo, y estaremos también recibiéndolos con mucho gusto, completamente gratis, en un espacio especial para ustedes, el público en general que quiera ver también a los mejores longboarders surfear nuestra ola que ya todos reconocen de calidad mundial para este deporte. Interesante, el tiempo se nos fue y me gustaría seguir hablando del tema, porque yo sé que eso nos hace... Bueno, esperamos que nos lleguen a visitar. Por supuesto, este fin de semana, viernes, arranca pues este campeonato mundial de tabla larga, así es, ¿verdad? Así es, muy bien. Para poder ver buenos surfistas ahí desde la talla mundial. Gracias, ministra, por su visita. Gracias, Ernesto, y espero tenerlos allá. Así será. Bueno, por mi parte, eso es todo por hoy. Como siempre, invitarles a ustedes a que se mantengan pendientes de toda la cobertura especial que a través de Telenoticias Megavisión se le está dando precisamente a todo el proceso de exequias que llevará a cabo el Vaticano con relación al fallecimiento del Papa Francisco. Así es que manténgase usted pendiente como tal. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.